El frío de la sala me calaba los huesos, más que el viento que aullaba afuera, sacudiendo los postigos de las ventanas blindadas. Las luces de emergencia, rojas y tenues, proyectaban sombras alargadas que bailaban como demonios en las paredes. Vi los cuerpos de los guardias de Carlos, tendidos inertes en el pasillo, un escalofrío helado recorriendo mi espalda. Eran hombres, ¿sabéis? Con familias, con vidas. Y ahora, simplemente, eso. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, la escena dentro del despacho me golpeó como un puñetazo en el estómago. Carlos, el hombre que era a la vez mi terror y mi ancla en este caos, estaba de rodillas. Sus manos, atadas a la espalda con bridas, se veían extrañamente pequeñas y vulnerables. Un corte sangraba en su frente, la sangre tibia resbalando por un lado de su cara, cegándole un ojo, y sobre él, como un espectro de pesadilla, estaba José. Su sonrisa, una mueca retorcida que mostraba un diente de oro, brillaba incluso en esa oscuridad. En su mano, una Desert Eagle dorada, pesada y letal, apuntando a la cabeza de su propio hermano. En la esquina vi a Ena, la pobre, mi pequeña Ena, atada a una silla, con la boca sellada por cinta adhesiva. Sus ojos azules, tan iguales a los de su padre, estaban desorbitados por el miedo, lágrimas mudas corriendo por sus mejillas pálidas. El corazón se me encogió. El aire se me escapó de los pulmones. Era un grito que se ahogaba en mi garganta, pero mis manos volaron a mi boca, conteniendo el sonido. Me escondí detrás de una cortina de terciopelo pesado, el corazón martillando una melodía de pánico contra mis costillas. Mi mente gritaba, «¡Huye, María! ¡Ahora! ¡No es tu guerra!» Pero mis pies estaban pegados al suelo, mi mirada clavada en la niña. «¿Por qué, José?» La voz de Carlos, apenas un susurro, se alzó. Estaba débil, sí, pero el desafío que emanaba de él era tan fuerte como el hierro. «Te di todo, te hice un príncipe». José se movía por la habitación como un depredador impaciente, sus palabras saliendo como veneno. «Me hiciste una sombra, Carlos, el gran Carlos Vine, el silenciador. Yo soy el que hace el trabajo sucio, Carlos, el que degüella mientras tú juegas a ser un hombre de negocios con tus trajes. ¿Y para qué? ¿Para que le dejes el imperio a ella?» La pistola, esa maldita pistola dorada, apuntó a Ana. Carlos apenas podía respirar. «Ella es mi sangre». José gritó, su rostro un cuadro de rabia y envidia. «Yo soy tu sangre, y hice un trato. Los víboras, ellos me respetan, me ofrecieron la ciudad. Todo lo que tengo que hacer es entregar las llaves». Una parte de mí, la enfermera, la mujer que busca la lógica, pensó que esto era el colmo del absurdo. Aquí estaba yo, una enfermera de Vigo, metida en medio de una guerra de mafias que, hasta hace... ¿Cuánto fue? ¿Una semana? ¿10 días? ¿Qué más da? No existía en mi mundo. Todo esto era una locura digna de una novela de serie B, pero era demasiado real, demasiado doloroso. «Eres un estúpido», dijo Carlos, con una calma que me heló la sangre. «Los víboras te matarán en cuanto yo muera». «¡Cállate!». José descargó el arma contra el rostro de Carlos con un golpe seco. Carlos gimió, desplomándose hacia adelante. José levantó la pistola y la apoyó en la parte posterior de la cabeza de su hermano. «Adiós, hermano». Fue entonces, en ese segundo, la enfermera se borró, la mujer que buscaba lo correcto se disolvió. Solo quedaba una persona, una mujer asustada pero furiosa, una mujer que veía una injusticia cruel. Mis ojos se fijaron en un busto de bronce pesado de Julio César en un pedestal cercano.
Era grande, imponente, con el ceño fruncido del antiguo emperador. Mis manos lo agarraron. Pesaba una barbaridad, quizá 10 kilos. Mis brazos, acostumbrados a levantar pacientes y charolas médicas, protestaron, pero la adrenalina era un potente analgésico. Salí de detrás de la cortina. Grité. Mi voz sonó delgada, casi infantil, pero el eco en la sala oscura le dio una fuerza extraña. José se giró, sorprendido. ¿Qué diablos? Lancé el busto. No fue un lanzamiento perfecto, no le dio en la cabeza. Se estrelló contra su hombro con un golpe brutal. Un crujido espantoso resonó en la habitación, como si un hueso se hubiese quebrado. José aulló. La pistola se disparó salvajemente contra el techo mientras él se tambaleaba hacia atrás, soltando el arma. ¡Corre, María!, rugió Carlos. Pero no corrí. Mis ojos vieron la pistola dorada de José, caída en el suelo. Me lancé hacia ella. Pero José, a pesar de su hombro destrozado, era más rápido. Me pateó en las costillas. Volé hacia atrás, chocando contra una estantería llena de libros gruesos. El aire abandonó mis pulmones en un silbido doloroso. José gateó hacia el arma con su mano buena. La levantó, apuntando directamente a mi pecho. Sus ojos estaban frenéticos, inyectados en sangre. Estúpida. Deberías haberte quedado en el hospital. Clic. José apretó el gatillo otra vez. Clic. El arma se había atascado. El disparo salvaje hacia el techo había provocado una falla. En esa fracción de segundo de confusión de José, Carlos se movió. Con o sin bridas, Carlos Vain era un arma. Se lanzó desde sus rodillas, embistiendo a José por la cintura. Chocaron contra el escritorio, destrozándolo. Carlos le dio un cabezazo a José. Una vez, 2 veces. Un crujido nauseabundo resonó. José cayó hacia atrás, aturdido. Carlos rodó, posicionando sus manos atadas detrás de él para agarrar un abrecartas de los escombros del suelo. Arremetió contra las ataduras de plástico. El plástico se clavó en sus muñecas, sacando sangre. Pero no se detuvo. José se estaba levantando. Sacó una navaja automática de su bota. Te voy a destripar, Carlos. Snap. Las ataduras se rompieron. Carlos se puso de pie. Ya no parecía un hombre, parecía la muerte encarnada. No buscó un arma. Esperó. José se abalanzó con el cuchillo. Carlos le agarró la muñeca en el aire. El sonido de la muñeca de José rompiéndose fue más fuerte que el trueno. José gritó. Carlos lo hizo girar, lo agarró por el cuello y lo estampó contra la pared. Te amaba, susurró Carlos, su rostro a centímetros del de su hermano. Te amaba más que a mi propia vida. Vete al infierno, balbuceó José, su cara poniéndose morada. Ya estoy allí, dijo Carlos. Le torció el cuello a José. Un chasquido seco puso fin a la rebelión. José se deslizó al suelo, sin vida. El silencio regresó a la habitación, roto solo por los sollozos ahogados de Ana. Carlos se quedó de pie sobre el cuerpo de su hermano por un momento, respirando con dificultad. Luego se tambaleó. Se derrumbó sobre una rodilla, agarrándose el costado. Me arrastré hacia él. ¡Carlos! Fue entonces cuando lo vi. Durante el forcejeo, José había logrado rozarlo con la navaja, pero no era solo un roce, era una profunda herida punzante en el abdomen inferior. Estaba perdiendo sangre rápidamente. ¡Ana! Carlos jadeó. ¡Saca a Ana de aquí! Corrí hacia la niña, le quité la cinta y le corté las ataduras. Ana, escúchame, necesito que te escondas en el baño. Cierra la puerta con llave, ponte los auriculares. ¿Puedes hacerlo? Ana asintió, terrorizada, pero valiente. Salió corriendo.
Volví junto a Carlos, le rasgué la camisa. La herida era grave. Necesitamos un hospital, dije, aplicando presión con el dobladillo de mi camiseta de pijama. No, Carlos gruñó, agarrándome la muñeca. Su mano estaba resbaladiza de sangre. Nada de hospitales. La policía, los víboras, estarán vigilando. Te estás desangrando. Entonces arréglame. Me miró fijamente, sus ojos azules empezando a nublarse. Eres enfermera. Arréglame. No tengo equipo. Necesito suturas, anestesia, sangre. Hay un botiquín en la caja fuerte detrás de la pintura. Carlos murmuró, su cabeza cayendo hacia atrás. Código 7. Se desmayó. Miré al hombre al que temía, al hombre del que me estaba enamorando, al hombre que acababa de matar a su propio hermano para salvarnos. Me puse de pie. Encontré la caja fuerte. Encontré el kit. Era un botiquín militar de trauma de campo. Agujas, hilo, morfina. Arrastré a Carlos hasta la alfombra frente al fuego. Le arranqué el resto de la camisa. Está bien, jefe, susurré. Mis manos temblaban mientras enhebraba la aguja. Ni se te ocurra morirte en mis manos. Afuera la tormenta seguía rugiendo. Adentro, María comenzó a coser al diablo. Pero volvamos un poco atrás, ¿no? A la noche en la que todo esto comenzó, la noche de perros en Vigo. Lo recuerdo como si fuera ayer, pero a veces los detalles se mezclan. ¿Fue un miércoles o un jueves? Los días en el hospital del Cunqueiro se diluían en una neblina de turnos agotadores y cafés fríos. Mi vida era así, horarios, responsabilidades, el olor constante a desinfectante. Esa noche había terminado mi turno 1 hora tarde por el papeleo. Eran casi las 12. Mi viejo Honda Civic, un pobre alma en pena, había decidido expirar en el garaje del hospital, así que me tocaba caminar las 3 manzanas hasta mi pequeño apartamento en la calle Arenal. La lluvia en Vigo, cuando azota así, parece que quiere lavar la ciudad entera, pero la verdad es que solo arrastra la mugre, la hace más resbaladiza. Llevaba la cabeza gacha, mis botas salpicando en los charcos que reflejaban el neón rojo del cartel 24/7 del Ultramarinos de enfrente. La ciudad parecía hostil, el viento tenía dientes. Casi pasé de largo la parada de autobús en calle Colón y Gran Vía. Era un armazón de hormigón desolado, cubierto de grafitis que marcaban territorio de pandillas locales. Pero un destello de rosa capturó mi atención. Me detuve. Entrecerré los ojos a través del aguacero. Sentada en el banco de metal oxidado, con las piernas colgando a un palmo del suelo, había una niña pequeña, de unos 5 o 6 años. Llevaba un pijama fino de color rosa con conejos de dibujos animados. Sus pies estaban descalzos, la piel pálida y arrugada por el agua. Estaba empapada hasta los huesos. Su cabello oscuro, pegado al cráneo, temblaba tan violentamente que sus dientes castañeaban, el sonido audible por encima de la lluvia. Mis instintos de enfermera anularon mis instintos de supervivencia. Corrí hacia adelante, dejando caer mi bolso de tela. «Hola», dije, mi voz suave pero urgente. Me arrodillé en el charco, mis pantalones quirúrgicos empapándose al instante. «Cariño, ¿me oyes?» La niña levantó la vista. Sus ojos eran de un azul helado sorprendente, demasiado viejos para su rostro, llenos de un vacío aterrador. No habló, solo se aferró a una mochila táctica impermeable contra su pecho como un escudo. «¿Dónde están tus padres?» Me quité mi grueso abrigo de lana y lo envolví alrededor del cuerpo tembloroso de la niña. La pequeña se encogió, sus músculos tensos como un muelle enrollado. «Está bien, soy enfermera, voy a ayudarte». La niña no habló,
Solo empujó la mochila hacia mí. Dudé. La bolsa era pesada de grado militar. Abrí el compartimento principal. No había juguetes ni aperitivos, solo un grueso sobre de dinero en efectivo y un teléfono satelital negro. El teléfono sonó. Un repiqueteo mecánico discordante. La pantalla se iluminó. Sin número, solo un nombre. Papá. Miré a la niña. ¿Es tu papá? Ella asintió una vez, las lágrimas finalmente desbordándose, mezclándose con la lluvia. Respiré hondo. Pulsé el botón verde y me llevé el teléfono a la oreja. Estado, dijo una voz. No era un saludo, era una orden. La voz era de barítono profundo, con una textura como grava rechinando bajo una bota pesada. Era la voz de un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. ¿Hola? Mi voz tembló. Silencio. El tipo de silencio que se siente como si el aire fuera succionado de la habitación. ¿Quién es? La voz bajó una octava. Todavía no estaba enojado. Era peligroso. ¿Dónde está Ramón? No sé quién es Ramón, dije, gritando ligeramente por encima de un trueno. Soy enfermera. Encontré a una niña pequeña en la parada de autobús en Colón y Gran Vía. Se está congelando. Apenas responde. Descríbela. La orden llegó tan aguda como un latigazo. Unos 6 años, pelo oscuro, ojos azules. Lleva un pijama de conejos. Un sonido provino del otro extremo. Una inhalación brusca seguida del distintivo clac, clac, metálico de una corredera de pistolas siendo cargada. Escúcheme con mucha atención, dijo el hombre. Su voz era ahora aterradoramente tranquila. No cuelgue, no se mueva, no deje que nadie se acerque a ella. Mírela, está sangrando. No, no lo creo, solo está temblando. Estoy a 3 minutos. Si la abandona, la encontraré. Si le pasa algo antes de que llegue, la encontraré. ¿Quién es usted? Susurré, el miedo finalmente perforando mi adrenalina. Soy el monstruo debajo de su cama, dijo. Quédese ahí. La línea se cortó. Miré el teléfono, luego a la niña. ¿Quién es tu papi, cariño? La niña levantó la vista, sus ojos azules muy abiertos. Es el rey, susurró. Revisé mi reloj. 12:03 AM. Abracé a la niña, que me dijo que se llamaba Ana, bajo el refugio de la parada de autobús. La calle estaba vacía, pero la atmósfera había cambiado. Las sombras parecían estirarse más. Tuve la clara sensación de que me observaban. Deberíamos ir al hospital, murmuré más para mí misma. Esto es una locura. Debería llamar a la policía. No, policía, dijo Ana de repente. Su voz era sorprendentemente firme. Papi dijo, nunca a la policía. Antes de que pudiera discutir, el mundo explotó con luz. 3 Cadillac Escalade negros giraron la esquina, ignorando el semáforo en rojo. Se movieron en falange, agresivos y precisos. Frenaron en seco frente a la parada del autobús, acorralándome contra la pared de hormigón. Las puertas se abrieron antes de que las ruedas dejaran de moverse. 6 hombres salieron. Eran gigantes vestidos con trajes oscuros que costaban más que mi matrícula de enfermería. Sostenían rifles de asalto en posición baja, escaneando los tejados, las esquinas de las calles, los callejones. Se movían con eficiencia militar. Entonces la puerta trasera del coche del medio se abrió. El hombre que salió no necesitaba un arma. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón, hecho a medida a la perfección, abrazando hombros anchos y un torso delgado y poderoso. No llevaba paraguas, ignorando la lluvia que al instante oscureció su cara chaqueta. Era guapo, de la manera en que una tormenta es hermosa, devastadora y afilada.
Pómulos altos, una mandíbula que podía cortar cristal y ojos del mismo tono azul helado que los de Ana. Este era Carlos Vine, el jefe del sindicato Vine, el hombre al que los periódicos llamaban el silenciador. Me quedé helada. Lo reconocí. Todos en la ciudad conocían esa cara, aunque fingiera no hacerlo. Carlos no me miró. Miró directamente a Ana. Ana, suspiró. La máscara del frío asesino se resquebrajó por una fracción de segundo. Papi. Ana se levantó del banco, el abrigo de lana que le quedaba grande cayendo de sus hombros. Corrió hacia él. Carlos se arrodilló sobre el asfalto mojado, despreocupado por el barro. La atrapó, enterrando su rostro en su cabello mojado. La abrazó fuerte, una mano acunando la parte posterior de su cabeza, la otra revisando sus extremidades en busca de lesiones con movimientos rápidos y practicados. ¿Te hicieron daño?, exigió, su voz ronca. ¿Te hizo daño Ramón? Ramón se fue a dormir, sollozó Ana. Tenía pintura roja en la cabeza. No se despertó. La mandíbula de Carlos se apretó. Ramón no se había quedado dormido. Ramón, su jefe de seguridad, había sido ejecutado, lo que significaba que había una filtración, una rata. Carlos se puso de pie, levantando a Ana sin esfuerzo en sus brazos. Dirigió su mirada hacia mí. Retrocedí hasta que mi espalda golpeó el cristal cubierto de grafitis. Yo no la toqué, solo la encontré. Carlos se acercó. Se alzaba sobre mí, irradiando calor y violencia. Me miró de arriba a abajo, analizándome como una evaluación de amenaza. Vio mi uniforme, la identificación que decía María Ruiz, enfermera, mis manos temblorosas. «Usted llamó», dijo. «Sí». «Usted esperó». «Sí». Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Olía a lluvia, a whisky caro y a pólvora. ¿Por qué? Porque es una niña, espeté, mi temperamento aflorando a pesar del miedo. Y se estaba congelando. No me importa quién es usted. Nadie deja a un niño bajo la lluvia. Carlos me miró fijamente. Por un momento, pensé que podría dispararme. En cambio, entrecerró los ojos. «¡Jefe!», gritó uno de los guardias. «¡Tenemos movimiento! ¡Callejón este!». Un estallido resonó en la noche. El cristal del refugio de la parada de autobús se hizo añicos a centímetros de mi cabeza. «¡Abajo!», rugió Carlos. No se lanzó a cubrirse. Giró, protegiendo a Ana con su cuerpo, y usó su mano libre para agarrarme por el cuello de mi uniforme. Me levantó de mis pies, lanzándome hacia la puerta abierta de la escalera. «¡Entre! No voy a ir con usted». Otra bala saltó del pavimento cerca de mi pie. «¡Entre al coche, María!», gritó, usando mi nombre como si fuera suyo. Me metí a rastras en el interior de cuero. Carlos se zambulló detrás de mí, cerrando la puerta justo cuando una lluvia de disparos automáticos mordía el costado del vehículo. «¡Vamos!», Carlos le ladró al conductor. «Llévenos a la casa segura ahora». El coche avanzó a toda velocidad, pegándome al asiento. Miré al hombre a mi lado. Estaba revisando una pistola, su rostro convertido en una máscara de pura rabia. «Bienvenida a mi mundo, enfermera», murmuró Carlos sin mirarme. «Intenta no morir». El viaje fue un borrón de giros a alta velocidad y silencio aterrador. Me senté pegada a la puerta, observando a Carlos Vine. Limpiaba la lluvia del rostro de Ana con un pañuelo de seda, susurrando cosas en italiano que sonaban a oraciones. La dualidad era mareante. Un minuto era un señor de la guerra ladrando órdenes de matar. Al siguiente era un padre aterrorizado. Llegaron a una propiedad cerrada 20 minutos después. No era una casa.
Era una fortaleza. Muros altos, cámaras, guardias armados en la puerta que asintieron mientras el convoy pasaba. El coche se detuvo. La puerta se abrió. «Fuera», ordenó Carlos. «Necesito irme a casa», dije. Mi voz temblaba, pero era firme. «Tiene a su hija. Hice mi buena acción. Déjeme ir». Carlos entregó a Ana a una mujer mayor que había salido corriendo de la casa. Una ama de llaves llamada Rosa. «Llévala, baño caliente, chocolate, cierra el ala». Una vez que Ana se fue, Carlos dirigió todo el peso de su atención hacia mí. La lluvia había cesado, pero la tormenta estaba justo frente a mí. «No puede irse a casa», dijo rotundamente. «¿Perdón? Eso es secuestro. Eso es supervivencia», corrigió. Caminó hacia mí, obligándome a retroceder hasta que golpeé el costado del coche. «Ramón está muerto. Mi hija fue abandonada en una esquina como un mensaje. Quien haya hecho esto conoce mis protocolos de seguridad, conoce mis rutas». Se inclinó, colocando una mano en el techo del coche junto a mi cabeza, acorralándome. «Y ahora la conocen a usted». Mi corazón martilló contra mis costillas. «Yo no soy nadie, soy enfermera». «Usted es la mujer que contestó el teléfono», dijo Carlos. «Estaban vigilando esa parada de autobús. Querían que saliera para poder emboscarme. Usted arruinó su trampa. Usted vio sus caras. O quizás ellos solo vieron la suya». Sacó un teléfono de su bolsillo. «Mi teléfono. Debió habérmelo quitado del bolsillo en el coche. Estoy comprobando su huella digital», dijo, deslizando el dedo por la pantalla. «María Ruiz, 27, soltera, sin familia en la provincia. Apartamento de alquiler controlado en la calle 8. Levantó la vista. «Si la dejo ir a casa, estará muerta al amanecer. La torturarán para saber qué le dije, qué le dijo Ana». Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. «¿Y qué? ¿Soy una prisionera?» «Es una invitada», dijo Carlos, «hasta que encuentre a la rata en mi organización y lo mate. Se queda aquí donde pueda verla. Tengo un trabajo. Tengo una vida. Su vida actualmente está valorada en 0 € fuera de estas puertas», dijo Carlos con frialdad. «Adentro está protegida por mí». Se giró y comenzó a caminar hacia las enormes puertas delanteras. «¡Carlos!», grité. Se detuvo. No se dio la vuelta. «Señor Vane», corrigió. «¿Y María qué? Gracias». Desapareció dentro. Me quedé de pie en la entrada, rodeada de guardias armados. Miré la puerta, luego la casa. Me di cuenta con una sensación de hundimiento de que tenía razón. Había entrado en la guarida del león, y lo único que mantenía alejadas a las hienas era el propio león. Subí los escalones. Dentro de la casa había un museo de lujo frío, suelos de mármol, madera oscura, arte de valor incalculable. Pero se sentía vacío. Un hombre de traje se me acercó. «El señor Vane solicita su presencia en el estudio». Inmediatamente. Lo seguí por un largo pasillo. Las puertas del estudio estaban abiertas. Carlos estaba de pie detrás de un enorme escritorio de caoba, sirviendo un líquido ámbar en 2 vasos. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado, revelando antebrazos cubiertos de intrincados tatuajes, tinta que contaba historias de violencia y lealtad. «Beba», dijo, deslizando un vaso por el escritorio. «No bebo con criminales», dije, cruzando los brazos. Carlos tomó un sorbo de su propio vaso, sus ojos nunca abandonando los míos. «Es usted combativa. Eso me gusta. Podría mantenerla viva». Se sentó, señalando la silla frente a él. «Siéntese. Necesitamos repasar las reglas». «¿Reglas? Después de lo que acababa de pasar? ¿Reglas?» «Regla número 1.
dijo Carlos, inclinándose hacia adelante, sus ojos oscureciéndose. No sale de la casa. Regla número 2, no habla con el personal sobre nada personal. Regla número 3. Hizo una pausa. Su mirada se detuvo en mis labios por una fracción de segundo antes de volver a mis ojos. Se mantiene alejada de mí. No soy un buen hombre, María. Y ahora mismo, soy un hombre muy enojado. No querrá estar en el radio de explosión. Me senté lentamente. Tomé el whisky y lo bebí de un trago, sintiendo cómo me quemaba la garganta. Dejé el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Regla número 4. Conté, inclinándome para igualar su intensidad. No me trate como una prisionera. Salvé a su hija. Me debe una. Carlos pareció sorprendido. Luego, una esquina de su boca se curvó hacia arriba. Una sonrisa de suficiencia. Era aterradoramente atractiva. Pago mis deudas, María, dijo suavemente. Pero tenga cuidado con lo que pide. Justo entonces, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. Un hombre irrumpió. Era más joven que Carlos, más llamativo, con un diente de oro y una energía frenética. Este era José, el hermano menor y subjefe de Carlos. «¡Carlos, encontramos el coche!», gritó José ignorándome. «Fueron los rusos, o quizás los irlandeses». El cuerpo de Ramón estaba en el maletero. El rostro de Carlos se volvió de piedra. La sonrisa desapareció. ¿Y la niñera? José dudó. Se ha ido, desaparecida. Carlos se puso de pie. No está desaparecida, nos vendió. Me miró. La niñera era la única que conocía el horario de Ana. Si ella nos traicionó, entonces nadie está a salvo. Caminó alrededor del escritorio y sacó una pistola de un cajón, metiéndola en su cinturilla. José, cierra el perímetro, nadie entra ni sale. Inicia el protocolo 0. «Carlos», dijo José, mirándome con desconfianza. «¿Quién es la chica?» «Es la nueva niñera», mintió Carlos con fluidez. Mis ojos se abrieron de par en par. «No lo soy». Carlos me lanzó una mirada que decía, «Sigue el juego o muere». «Es la enfermera privada de Ana», corrigió Carlos. «Se quedará en el ala este». José se lamió los labios, mirándome de arriba abajo con una especie de hambre grasienta. «Qué bien. Bienvenida a la familia, cariño». «Fuera, José», gruñó Carlos. José levantó las manos en una rendición simulada y retrocedió. Cuando la puerta se cerró, Carlos exhaló, pasándose una mano por la cara. Parecía agotado. «Su hermano», dije. Me miró como si fuera un trozo de carne. «José es un tiburón», dijo Carlos, «pero es de mi sangre». «Él es el que miente», dije. Carlos se quedó inmóvil. «La sensación», dije confiando en mi instinto. «Trabajo en urgencias. Veo mentirosos todos los días, buscadores de drogas, abusadores». Su hermano no se sorprendió de que Ana fuera secuestrada. Se sorprendió de que estuviera de vuelta. Carlos caminó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. «Tenga mucho cuidado, María. Está acusando a mi propia sangre de traición. En mi mundo, a uno le cortan la lengua por eso. En su mundo, su hija casi muere esta noche», susurré. «Quizás deba mirar a quién beneficia si usted está distraído». Carlos me miró fijamente en un silencio largo y pesado. La tensión entre nosotros era eléctrica. Miedo, sospecha y algo innegablemente físico. «Váyase a su habitación», susurró ásperamente, «antes de que decida que sabe demasiado». Me di la vuelta para irme. En la puerta me detuve. Ella lo llamaba a usted, sabe, bajo la lluvia. No tenía miedo de los malos. Tenía miedo de que usted no viniera. Carlos no respondió.
Se giró hacia la ventana, mirando la lluvia. Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación que la ama de llaves me había mostrado antes, me di cuenta de que mis manos aún temblaban. Había sobrevivido a la parada de autobús, había sobrevivido a la persecución en coche, pero al recordar la mirada oscura y atormentada en los ojos de Carlos Vine, me pregunté si sobreviviría a él. 3 días dentro de la finca Vine se sintieron como 3 años. La casa era una obra maestra de la arquitectura, pero tenía la atmósfera de un mausoleo. Las ventanas eran a prueba de balas. El jardín estaba patrullado por hombres con auriculares y el silencio era lo suficientemente pesado como para asfixiarse. Me había metido en una rutina. De día me quedaba con Ana. La niña estaba traumatizada, propensa a largos episodios de silencio y repentinas pesadillas violentas. Utilicé mi formación de enfermera para mantenerla en tierra, revisando sus signos vitales, asegurándome de que comiera y, sobre todo, simplemente escuchando. De noche, me quedaba despierta en la suite de invitados, escuchando los pasos del guardia fuera de mi puerta. Eran las 2:00 km de un martes cuando comenzaron los gritos. Me senté bruscamente. Era Ana. No esperé permiso. Salí corriendo descalza de mi habitación por el pasillo de mármol, pasando a un guardia sobresaltado que se llevó la mano a la funda antes de reconocerme. Entré de golpe en la habitación de Ana. La niña se debatía en la cama, enredada en las sábanas de seda, ardiendo de fiebre. No, no, no se lo lleven, chilló Ana, sus ojos muy abiertos pero sin ver. Estaba a su lado al instante. Ana, soy María. Le toqué la frente, estaba ardiendo, un pico de fiebre, probablemente inducido por el estrés. ¡Apártese de ella! La voz vino de la puerta, un rugido bajo y atronador. Carlos estaba allí. No llevaba nada más que unos pantalones deportivos negros, su pecho desnudo, revelando un mapa de cicatrices que cruzaban su torso. Heridas de bala, cortes de cuchillo, quemaduras. Parecía un ángel caído, aterrador y magnífico. Tenía una pistola en la mano apuntando hacia mí. «¡Está ardiendo, Carlos! ¡Baje el arma!», grité, sin retroceder. Tomé una toallita fría de la mesita de noche y la puse sobre la cabeza de Ana. Carlos bajó el arma, dándose cuenta de que la amenaza no era yo. Envainó la pistola en la parte baja de su espalda y corrió al otro lado de la cama. «Ah», susurró, su voz quebrada. Tomó la pequeña mano de la niña en la suya, enorme. «Papi está aquí. Los monstruos se han ido». «No se han ido», gimió Ana, su delirio mezclándose con la realidad. «El hombre de la serpiente dijo que viene por ti». Carlos se quedó helado. Me miró, sus ojos duros. «¿Qué dijo?» «Está delirando, Carlos. Está hablando de una pesadilla». «No», dijo Carlos oscuramente. «No tenemos serpientes en mi organización, pero la tríada sí, las víboras rojas». Se puso de pie, paseando por la habitación como un tigre enjaulado. La niñera. Debió haber vendido la ubicación de Ana a los víboras. ¿Pero por qué? No quieren dinero, quieren territorio. «Carlos, detente», ordené. Me puse de pie y caminé hacia él, colocando una mano en su brazo desnudo. Su piel estaba caliente, sus músculos tensos como cables de acero. «Ahora mismo necesita a su padre, no al capo. Siéntate, abrázala, déjame hacer mi trabajo». Carlos miró mi mano sobre su brazo. Nadie lo tocaba, no así, no sin miedo. Exhaló un largo y tembloroso suspiro. «Si ella muere, tiene fiebre, no va a morir», dije suavemente. «Pero la vas a asustar hasta la muerte si sigues paseando así». Carlos asintió rígidamente. Se sentó en el borde de la cama.
Durante las siguientes 3 horas, el señor del crimen y la enfermera trabajaron en tándem. Yo controlaba la fiebre con compresas frías y líquidos. Carlos murmuraba historias de su infancia en Italia, su voz un murmullo bajo que finalmente adormeció a Ana. A las 5:06 a.m., la fiebre se rompió. Ana dormía plácidamente. Yo me hundí en el sillón de la esquina, exhausta. Carlos se acercó al minibar de la habitación y sirvió 2 vasos de agua. Me entregó uno. «Es buena con ella», dijo Carlos. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por un respeto cansado. «Es una niña dulce. No debería estar pasando por esto». «Nació en ello», dijo Carlos, dando un sorbo. Se apoyó contra la pared, mirando a su hija dormida. «Su madre murió en un coche bomba destinado a mí cuando Ana tenía 2 años. Juré que la protegería. Y sin embargo, aquí estamos». «Quizás no pueda protegerla y ser el rey al mismo tiempo», dije en voz baja. Era una cosa peligrosa de decir, pero la hora tardía me daba valor. Carlos me miró. Su mirada no era de enojo, era de búsqueda. Se acercó hasta que estuvo justo frente a mi silla. Extendió la mano, sus nudillos ásperos rozando mi mejilla. ¿Y qué querría que hiciera, María? ¿Retirarme? ¿Abrir una panadería? Soltó una risa seca y con un toque de humor negro. «No hay jubilación en esta vida, solo hay la tumba. Siempre hay una elección», susurré. Mi corazón latía con fuerza. Su proximidad era abrumadora. Era peligroso, violento y moralmente en bancarrota. Pero en este momento, en la tenue luz, era devastadoramente humano. «No para mí», murmuró Carlos. Su mano se demoró en mi cara, su pulgar trazando mi labio inferior. El aire en la habitación se hizo denso, cargado de una tensión magnética. Se inclinó, sus ojos bajando a mi boca. «Debería tenerme miedo, María». «Lo tengo», respiré. «No lo parece». Estaba a centímetros. Podía sentir su calor. Quería que acortara la distancia. Quería saber a qué sabía el diablo. De repente, la puerta se abrió de golpe. Era José. Estaba completamente vestido, con aspecto frenético. Carlos se echó hacia atrás al instante, la máscara del capo volviendo a su lugar. «Llama a José o pierde la mano». «Perdón, hermano», dijo José. Sus ojos deambularon entre el pecho desnudo de Carlos y yo en mi fino pijama. Una sonrisa jugó en sus labios. No me di cuenta de que interrumpía. «¡Informe de la terapia!», ladró Carlos alejándose de mí. «Encontramos la filtración», dijo José. «No fue la niñera». Carlos se quedó inmóvil. «¿Quién?». José sacó una identificación ensangrentada de su bolsillo y la arrojó sobre la mesa. «Russo, su chofer. Lo encontramos intentando huir de la ciudad con una bolsa de diamantes». Fruncí el ceño. Recordaba al chofer de la recogida. Había parecido aterrorizado. «Russo». Carlos frunció el ceño. «Russo ha estado conmigo 10 años. Recibió una bala por mí en Chicago». «La gente cambia cuando el precio es el correcto», se encogió de hombros José. «Lo manejé. No hablará». «¿Lo mataste?», preguntó Carlos, su voz peligrosamente baja. «Sin interrogarlo primero». José sacó un arma. «No tuve elección». Carlos miró a su hermano. El silencio se alargó, tenso como un cable. Los observé. Algo andaba mal. José estaba demasiado ansioso, demasiado nervioso. Y Carlos parecía un hombre que observaba a una serpiente enroscarse en su pierna. «Bien», dijo Carlos finalmente. «Límpialo y dobla la guardia en el perímetro». «Ya está hecho», dijo José. Me guiñó un ojo. «Duerme bien, enfermera».
Cuando se fue, Carlos no se movió por mucho tiempo. No le cree, dije. Carlos se giró hacia mí. Sus ojos estaban fríos de nuevo. Váyase a dormir, María. Olvide lo que vio, olvide lo que sintió. Carlos, vete, espetó. Salí corriendo de la habitación, pero mi mente estaba acelerada. José había dicho que encontró a Russo con diamantes, pero yo había visto la bolsa con la que llegó Ana. Era dinero en efectivo, no diamantes. Alguien estaba mintiendo. Y en esta casa, las mentiras solían ir seguidas de balas. ¿Qué haríais vosotros, En ese momento, en esa casa, sabiendo lo que sabía, con el diablo que te atrae, el hombre que mata sin pestañear? ¿Correríais o os quedaríais? Yo lo hice sin pensar. Supongo que por eso sigo viva. 2 días después, la tormenta regresó con más fuerza. La finca estaba cerrada a cal y canto. Las ventanas estaban tapiadas contra los vientos huracanados que azotaban Vigo. La energía parpadeaba intermitentemente. Yo estaba en la cocina haciendo té. El personal había sido enviado a casa temprano por José, sirviendo el clima. Solo quedaban los guardias, Carlos, José, Ana y yo. Me sentía incómoda. La casa se sentía demasiado vacía. Estaba volviendo a subir las escaleras cuando las luces se apagaron por completo. Oscuridad total. ¡Carlos!, grité. Nadie respondió, solo el sonido de la lluvia golpeando el techo. Luego un sonido que me heló la sangre. El zip-whip de disparos con silenciador. Dejé caer mi taza. Se hizo añicos en el mármol. No corrí a mi habitación. Corrí a la de Ana. Entré de golpe en la habitación de la niña. Vacía. El pánico, frío y agudo, me atravesó el pecho. Giré y corrí hacia el estudio de Carlos. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por destellos de relámpagos. Vi cuerpos en el suelo. Los guardias de Carlos muertos. Llegué a la puerta del estudio. Estaba entreabierta. Adentro, iluminado por las brasas moribundas de la chimenea, se desarrollaba una pesadilla. Eso nos devuelve al principio, ¿verdad? Carlos de rodillas, José con la pistola, Ana atada, el busto de César en mis manos, la adrenalina corriendo por mis venas, una mezcla de miedo, rabia y una extraña claridad. ¿Quién podría imaginar que una enfermera acabaría salvando a un capo de la mafia con un busto de mármol? A veces, la vida te lanza a situaciones que ni en tus sueños más salvajes podrías concebir. Y ahí estaba yo, cosiendo a Carlos, sutura tras sutura. El hilo resbalaba, mis dedos torpes por el miedo, pero la necesidad era mayor. El olor a sangre, a antiséptico. La luz de la chimenea proyectaba sombras parpadeantes sobre su torso, sobre las cicatrices de una vida que apenas empezaba a entender. Era un rompecabezas de violencia y resistencia. Me concentré en el ritmo, en el nudo, en la piel bajo mis dedos. De pronto, un recuerdo. Mi padre, cuando yo era niña. María, me decía con ese acento gallego tan suyo. La gente no es lo que aparenta. No te fíes de los que brillan demasiado, ni de los que se esconden en la oscuridad. Fíate de lo que tus ojos ven y tus manos sienten. En ese momento, mis manos sentían la vida de Carlos, tibia y frágil bajo mi toque, y mis ojos veían a un hombre que sangraba, no a un rey de la oscuridad. La hemorragia se detuvo a las 4 o 7 a.m. Me senté sobre mis talones, limpiándome el sudor de la frente con el antebrazo ensangrentado. El estudio olía a cobre, antiséptico y humo de leña del fuego moribundo. Carlos yacía en la alfombra persa, su pecho subiendo y bajando con un ritmo superficial y rítmico. Estaba pálido. Los tatuajes de su piel destacaban nítidamente contra la pérdida de color, pero los puntos aguantaban. Lo había cosido con manos que solo temblaban cuando no lo estaba tocando. Le comprobé el pulso, débil pero constante.
Eres demasiado terco para morir, susurré, apartándole un mechón de pelo húmedo de la frente. Es un requisito para el trabajo, ronroneó Carlos. Salté. Sus ojos estaban abiertos, rendijas de hielo azul que me observaban. No hables, ordené, mi voz de enfermera regresando. Perdiste medio litro de sangre, quizás más. José te rozó la arteria, pero la até. Carlos intentó sentarse y gimió, su rostro retorciéndose de agonía. Se desplomó hacia atrás. José está muerto. Carlos, lo mataste. Carlos cerró los ojos. Un solo músculo se agitó en su mandíbula. No había lágrimas. Hombres como Carlos Vine no lloraban por traidores, pero el dolor era un peso físico en la habitación. Él les avisó antes de morir. ¿Quiénes? Las víboras rojas, la tríada, dijo Carlos, forzando sus ojos a abrirse. José era su entrada. Si él está muerto, no esperarán una invitación. Vendrán a tomar el territorio por la fuerza. Vendrán a terminar lo que Ramón empezó. Me agarró la mano. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Necesitas llevarte a Ana. Hay un túnel en la bodega. Lleva a la casa del barco. Toma el barco. Ve hacia el norte. ¿Y dejarte aquí? Pregunté, incrédula. Ni siquiera puedes mantenerte en pie. Puedo sostener un arma, gruñó Carlos. Les daré tiempo. No, María, esto no es un debate. Estos hombres te despellejarán viva. No te dejaré, grité. El sonido resonó en los techos altos. Me sorprendió a mí misma la ferocidad de mis palabras. Salvé a tu hija. Salvé tu vida. Estoy involucrada, Carlos. No voy a huir mientras te desangras en una alfombra. Carlos me miró fijamente por primera vez. Me miró no como una civil, no como una carga, sino como una igual. Vio el fuego en mis ojos, la sangre en mi ropa que le pertenecía a él. Estás loca, susurró. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Habría sido una monja terrible. Menos mal que soy enfermera, dije. Ahora, ¿puedes ponerte de pie? Ayúdame. Apoyé mi hombro bajo su brazo. Era pesado, un peso muerto, pero apreté los dientes y tiré. Logramos llevarlo al sillón de cuero frente a la puerta. Carlos comprobó el cargador de la Desert Eagle que le había quitado a José. 3 balas, murmuró. No es suficiente. Hay más, dije. Caminé hacia los restos destrozados del escritorio y saqué una metralleta de debajo de los escombros. Había visto a los guardias llevarlas. Era pesada, fría y aterradora. Se la entregué. El seguro está aquí, dijo Carlos, mostrándome el interruptor. Apunta, aprieta, no cierres los ojos. Sé disparar, mentí. Había ido a un campo de tiro una vez en una cita. Le di al objetivo de papel 2 veces de 50 disparos. Están aquí, dijo Carlos de repente. No necesitaba mirar por la ventana, el sonido de la puerta principal explotando. Un sordo golpe de concusión sacudió las tablas del suelo. Ve por Ana, ordenó Carlos. Tráela aquí, haremos frente en esta habitación. Corrí. Fui por Ana al baño. La niña llevaba sus auriculares, escuchando música clásica, abrazando un oso de peluche. Miró mi ropa ensangrentada y no hizo preguntas. Solo me tomó la mano. Regresamos al estudio. Carlos se había arrastrado detrás del pesado escritorio de roble volcado, creando una barricada. Nos hizo una señal para que nos pusiéramos detrás de él. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron. El generador de emergencia cobró vida, bañando la casa con una tenue luz roja de emergencia. Parecía el interior de un latido del corazón. Pasos resonaron en las escaleras de mármol. Botas pesadas, muchas. «Carlos Vine», llamó una voz.
Era un tono sibilante y burlón. «Sal, pequeño rey, tu hermano te saluda». «Caín», susurró Carlos, el jefe de los víboras. Carlos apoyó el cañón de la metralleta sobre el escritorio. «María», dijo, su voz baja y firme, «cúbrele las orejas a Ana». Abracé a la niña y la puse sobre mis piernas, apretando su cara contra mi pecho y cubriéndole las orejas con mis manos. «Ven a por ello, Caín», rugió Carlos. Las dobles puertas del estudio fueron pateadas. El mundo se disolvió en ruido. Carlos abrió fuego. La metralleta escupió lenguas de fuego, iluminando la habitación oscura. 3 hombres con equipo táctico cayeron en el umbral, sus chalecos incapaces de detener la ráfaga a quemarropa. Las balas masticaron el escritorio de roble, enviando astillas volando como metralla. Un jarrón se hizo añicos. Una bala silbó junto a mi oído, lo suficientemente cerca como para sentir el calor. «¡Recargando!», gritó Carlos. Soltó el cargador y metió uno nuevo. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, el dolor grabado en su rostro con cada movimiento. Caín entró. No llevaba equipo táctico. Llevaba un traje blanco, impoluto por la lluvia o la sangre. Pasó por encima de los cuerpos de sus propios hombres. «Mírate», se burló Caín, manteniéndose fuera de la línea de fuego detrás de un pilar de mármol. El gran silenciador escondido detrás de los muebles como una rata. «No me escondo», gruñó Carlos. «Estoy esperando un disparo claro. Estás sangrando, Carlos. Lo huelo». Caín hizo una señal a sus hombres. «Flanqueadlo, granada». Vi la esfera de metal rodar por el suelo. «¡Muévete!», gritó Carlos. No se lanzó lejos. Se arrojó sobre Ana y sobre mí. La granada estalló. Era una granada aturdidora, no una fragmentaria. Una luz blanca cegadora quemó nuestras retinas, seguida de un estruendo ensordecedor que alteró nuestro equilibrio. Grité, mis oídos zumbando con un pitido agudo. No podía ver, solo podía sentir el pesado peso de Carlos presionándome contra el suelo. Entonces el peso desapareció. «Quítense de encima de él», chillé, mi visión regresando en puntos borrosos. 2 hombres habían agarrado a Carlos. Lo estaban pateando, apuntando a su herida. Carlos se defendía, gruñendo como un animal herido, pero estaba demasiado débil. Caín se paró sobre él, presionando una bota sobre el abdomen cosido de Carlos. Carlos lanzó un grito, un sonido que nunca le había oído hacer. «¡No lo toquen!», gritó Ana. La niña se soltó de mi agarre y le lanzó su oso de peluche a Caín. Caín se rió, golpeó a Ana en la cara, enviándola al suelo. Ese fue el momento en que María Ruiz dejó de ser enfermera. Vi la pistola. La Desert Eagle de Carlos. Se había deslizado por el suelo durante la reyerta. Estaba a 1,5 metros de distancia. No pensé en el juramento hipocrático. No pensé en las consecuencias. Pensé en la niña en el suelo y en el hombre sangrando bajo una bota. Me lancé. Agarré la pesada pistola dorada. Se sintió como el día del juicio final en mi mano. Caín se giró, sonriendo. «Mira a la pequeña». Apreté el gatillo. El retroceso casi me rompe la muñeca. La pistola rugió. Caín dejó de hablar. Se miró el pecho. Una flor roja estaba floreciendo en su traje blanco, justo sobre su corazón. Me miró. Su expresión era de pura confusión. «Eres enfermera», balbuceó. «Soy la madre», dije, mi voz acero frío. Disparé de nuevo. Y otra vez, hasta que la corredera se bloqueó vacía. Caín cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. Los otros 2 hombres se quedaron congelados. Miraron a su líder muerto. Me miraron a mí,
la mujer con la pistola humeante y los ojos de una furia. Miraron a Carlos, que sacaba un cuchillo de su bota a pesar de su agonía. Soltaron sus armas y huyeron. No bajé el arma. Me quedé allí, el pecho agitado, hasta que el sonido de sus pasos al retirarse se desvaneció. Solo entonces dejé caer el arma. Caí de rodillas, temblando violentamente. Carlos se arrastró hacia mí. No revisó su herida. Me atrajo a sus brazos, enterrando su rostro en mi cuello. Me abrazó tan fuerte que dolió. Me meció de un lado a otro. «¿Estás bien?», susurró ferozmente contra mi piel. «Te tengo, te tengo». Ana se arrastró, sollozando. Carlos abrió su brazo y la atrajo, creando un círculo de sangre y supervivencia. Le disparé, susurré mirando mis manos. Lo maté. «Nos salvaste», dijo Carlos, echándose hacia atrás para mirarme a los ojos. Limpió una mancha de pólvora de mi mejilla con su pulgar. «Eres la única razón por la que estamos respirando. ¿Me oyes? Eres la reina de esta casa ahora». Las sirenas comenzaron a aullar en la distancia. Esta vez, policía de verdad. O quizás más equipos de limpieza. «Tenemos que irnos», dijo Carlos, haciendo una mueca al ponerse de pie, tirando de mí. «La guerra ha terminado, pero necesitamos desaparecer». Miré las ruinas del estudio. Mi antigua vida, el hospital, el apartamento de alquiler controlado, la moralidad, yacían enterrados bajo los escombros. Tomé la mano de Carlos. «¿A dónde vamos?». Carlos me miró con una devoción que rozaba la adoración. «A donde quieras». 6 meses después, la Costa del Sol se bañaba en un sol dorado. El mar era de un azul que parecía pintado. Me encontraba en la terraza de una villa en un acantilado, sosteniendo una copa de vino blanco. Llevaba un vestido que costaba más que mi viejo coche, de seda, verde esmeralda, sin espalda. Ya no era María Ruiz, la enfermera, al menos no en el papel. «Todo está listo para la gala de esta noche», dijo una voz detrás de mí. Me giré. Carlos estaba apoyado en el arco de la entrada. Parecía más sano de lo que nunca le había visto. Las cicatrices de su torso habían sanado, aunque siempre lo marcarían. Llevaba un esmoquín con la facilidad casual de un hombre que posee el mundo. «¿Están listos los donantes?», pregunté. «El alcalde está aterrorizado. El gobernador está ansioso y el jefe de policía está apagado», dijo Carlos acercándose a mí. Me rodeó la cintura por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. «La fundación de caridad es legítima, María. Justo como querías. Construimos hospitales. Ayudamos a los niños. ¿Y el otro negocio?», pregunté en voz baja. «Gestionado», dijo Carlos, «sin sangre en nuestra puerta». Fue un compromiso. Carlos no podía dejar la vida por completo. El poder aborrece el vacío. Y si dimitía, la guerra comenzaría de nuevo. Así que gobernaba desde las sombras. Un rey fantasma que imponía la paz a través del miedo mientras yo construía la luz. «¿Dónde está Ana?». «Clase de equitación con el nuevo equipo de seguridad». Carlos me besó el cuello. «Está feliz, María. Ahora se ríe. Ayer me preguntó si podía llamarte mamá». Contuve la respiración. Me giré en sus brazos para enfrentarlo. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que tendría que preguntarte». Carlos metió la mano en su bolsillo. Sacó un anillo. No era un diamante. Era un zafiro, oscuro y profundo como el océano, rodeado de diamantes negros. «Te dije una vez que soy un monstruo», dijo Carlos suavemente. «Todavía soy un monstruo, María. Tengo sangre en mis manos que nunca se lavará. Pero tú entraste en la oscuridad y no huiste. Encendiste una cerilla. Se arrodilló sobre una rodilla. «Cásate conmigo», dijo. No era una pregunta, era una súplica y una promesa. «Sé la reina,
Sé lo único en este mundo a lo que yo respondo. Miré el anillo, pensé en la lluvia de Vigo, la parada del autobús, la pistola en mi mano, el miedo. También pensé en la forma en que miraba a Ana, la forma en que me abrazaba cuando tenía pesadillas con el tiroteo, la forma en que me amaba completamente, aterradoramente. Me di cuenta de que no quería la vida segura, no quería las luces estériles del hospital, quería la tormenta. Sí, susurré. Carlos deslizó el anillo en mi dedo, se puso de pie y me besó. Un beso profundo y devorador que sabía a vino y a eternidad. Te amo, murmuró contra mis labios. Yo también te quiero, jefe, bromeé. Carlos se rió. Me levantó, haciéndome girar mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. Muy abajo, las olas rompían contra las rocas, salvajes y peligrosas. Pero aquí arriba, en la fortaleza que habíamos construido juntos, todo era perfecto. No sé si la palabra es esa. No, no es perfecto, es complicado, pero es nuestro. El teléfono en el bolsillo de Carlos sonó. Lo ignoró. ¿No vas a contestar?, pregunté. Déjalo sonar, dijo Carlos, llevándome hacia el dormitorio. El mundo puede arder por lo que a mí respecta. Tengo todo lo que necesito aquí mismo. Y así fue, ¿sabéis? La llamada de medianoche. Fue una curva equivocada que llevó a un destino inesperado. Salí a salvar a una niña y terminé salvando a un rey y a mí misma. Dicen que el amor es paciente y amable, pero a veces el amor es un coche de huida, una pistola cargada y una promesa hecha bajo la lluvia. Y al final del día, ¿quién sabe si fue la decisión correcta? A veces me pregunto qué habría pasado si hubiese seguido mi camino, si me habría convertido en otra de esas almas perdidas que la ciudad devora. Quizás, pero aquí estoy, y aquí estamos. Y al menos por ahora, eso es